Bueno, buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? A ver, no sé si se me está escuchando bien, me confirmo. Buenas tardes. Gracias, gracias. La presentación también, ¿no? Afirmativo, papá, afirmativo. Gracias, muchas gracias, Miguel. Bien, vamos entonces a ir empezando con nuestra actividad de día. Ya estamos en la semana número 17, ¿no? Prácticamente ya es la penúltima sesión que vamos a tener. Ya la siguiente clase se acaba el ciclo. Bueno, rápido se ha pasado en realidad. Y hoy día vamos a tratar dos temas, esencialmente sobre las ondas electromagnéticas y la óptica geométrica. Dentro de las ondas electromagnéticas vamos a ver las características de una onda electromagnética, los fenómenos que se presentan, y dentro de la óptica geométrica esencialmente vamos a tocar el tema de la formación de imágenes en los espejos, planos y curvos, y también los lentes. ¿Ya? Los lentes, ¿sí? Entonces vamos a ir empezando con esta actividad. Acá está, en la primera parte vamos a ver las ondas electromagnéticas, después vamos a ver los fenómenos de la luz, ¿cierto? ¿Ya? Y vamos a iniciar entonces. ¿Bien? Vamos a empezar. Bueno, ¿qué es una onda electromagnética? ¿No? Una onda electromagnética simplemente, hemos dicho que en la clase anterior habíamos hablado de las ondas y habíamos dicho que una onda este, se genera a partir de la vibración, ¿no? De la vibración, ¿no? Cuando un medio es perturbado, entonces a partir de esa perturbación se genera una onda, ¿no? Ahora, una onda electromagnética, cuando una partícula, digamos, una partícula acá, comienza a vibrar, una partícula, imagínense que va, sube y baja, la partícula comienza a vibrar, ¿no? La partícula vibra, lo que sucede es de que, como va vibrando, la partícula va vibrando, vibra la partícula, sube y baja, oscila la partícula. Entonces, una partícula en general se pronuncia, se manifiesta a través de un campo eléctrico, y cuando la partícula está vibrando, también se manifiesta a través de un campo magnético. En general, la partícula oscilando tiene o se manifiesta a través de un campo electromagnético, ¿no? Entonces, ese campo electromagnético se va propagando con cierta rapidez, de tal forma que tanto el campo magnético y el campo eléctrico, por ejemplo, ahí vemos que el campo eléctrico es el azul y el campo magnético es el rojo, se van propagando perpendicularmente esos dos, ¿no? Perpendicularmente esos dos. ¿Ya? Y en el aire vacío, esta onda electromagnética se encontró que viaja a una gran rapidez, ¿no? Una rapidez igual a c. C que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esa es la rapidez de la onda electromagnética en el aire vacío. Y entonces, la rapidez en el aire vacío es de c. Pero, ¿cómo es la rapidez en el vidrio? ¿Cómo es la rapidez en el agua? ¿Cómo es la rapidez en el diamante, por ejemplo? En cualquier medio, digamos, transparente. Entonces, obviamente que la rapidez no va a ser la misma que la rapidez en el vacío. De la luz va a ser la misma que la rapidez en el vacío, ¿no? Va a ser diferente. Y va a depender, dice, de una cantidad, va a depender de una cantidad adimensional, que se llama índice de refracción del medio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que esta es la rapidez, va a ser igual a c, que va a ser la rapidez de la onda electromagnética en el aire vacío,
sobre este n, ¿no? ¿Qué pasaría si ese n, por ejemplo, vale 1? ¿No? Si el vacío, en el vacío, ese n va a valer igual a 1. En el aire, también una buena aproximación es igual a 1. Si este n vale 1, entonces en el aire vacío la rapidez de la onda electromagnética es c, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una tabla donde para cada valor, para cada medio, habrá un n, habrá un índice de refracción diferente, ¿ya? Habrá un índice de refracción totalmente diferente. Entonces en esa tablita vamos a tener, pero la idea central acá es que la rapidez de la onda electromagnética depende del medio en que se propaga, ¿no? Esa es la idea central acá. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en el aire, Sn va a tomar un valor de 1. En el agua, 1,33. En la glicerina, por ejemplo, 1,47. El vidrio, 1,5 y el diamante, 2,42. Entonces yo sé que la rapidez en general es C sobre N. Por ejemplo, ¿cuál es la rapidez de la luz en el agua? Entonces yo diré la rapidez de la luz en el agua será así, C sobre Ln, el índice de refracción en el agua. ¿No es cierto? Entonces así yo ya sé que C vale pues 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y el n es una cantidad adimensional que vale 1,33. Si así puedo obtener la rapidez de la onda electromagnética en un medio. Hay que notar además que el valor de n, a medida que aumente el valor de n, miren, va aumentando. El diamante tiene 2,43. Cuando este n aumenta, su rapidez disminuye, ¿no? Su rapidez disminuye, dado que c es constante, ¿no es cierto? Dado que c es constante. Entonces en el diamante se moverá con menor rapidez que en el vidrio con menor rapidez que en la glicerina con menor rapidez que en el agua, y en el agua con menor rapidez que en el aire, ¿ya? Y la máxima rapidez de la onda electromagnética es C, No existe una rapidez mayor a C, ¿ya? Ahora, la rapidez, ya dijimos, la rapidez es igual a la longitud de onda por la frecuencia, hemos dicho la vez pasada. En el caso de una onda electromagnética, su rapidez vale c. En el aire vacío, por ejemplo, esta es longitud de onda por la frecuencia. O sea, una onda electromagnética en el aire o vacío tiene ese valor. Longitud de onda por la frecuencia. Bien. Vamos a ver un pequeño ejemplo, solamente para aplicar, para consolidar esa pequeña formulita. ¿Estamos claros? Dice, la figura muestra una onda luminosa, penetrando por un protón de un diámetro 15 por 10 elevado a la menos 16. 15 por 10 elevado a la menos 16. ¿No? Calcula el tiempo que tarda la luz en recorrer, o sea, esta onda que representa la luz, va con una rapidez de c, ¿no? Acá me dicen, calcula el tiempo que tarda la luz en recorrer la 100 millonésima parte del diámetro. Entonces yo digo, la 100 millonésima sería 1, 100. 100 millonésima es 10 elevado a la 6, ¿no? Esta es la 100 millonésima de 1. Pero a mí me están diciendo que la distancia que recorre es la 100 millonésima parte del diámetro, de D. Esto es el diámetro, la 100 millonésima parte del diámetro. Y el diámetro vale 15 por 10 elevado a la menos 16. 100 sería 10 a la 8, pues, ¿no? 10 a la 8. 10 a la 8, ¿no? Bueno, eso sería, entonces acá me quedaría 15 por 10 elevado a la menos 24, ¿no? 24. Bueno, eso sería la distancia que recorre la luz, ¿no es cierto? La luz, la distancia equivalente a una 100 millonésima parte del diámetro de este protón. Bueno, entonces nosotros decimos rápidamente,
nosotros sabemos que la rapidez es igual a la distancia con el tiempo. Y justamente me está pidiendo ese tiempo que ha recorrido, ¿cierto? Ese tiempo sería la distancia por la rapidez. Bueno, entonces ahí simplemente el tiempo, la distancia que ha recorrido es 15 por 10 elevado a la menos 24. Y la rapidez con que está moviéndose, propagándose esa onda, es de 3 por 10 a la 8. Ese es el dato, ¿no? Bueno, entonces ahí el tiempo sería 15, sería 5, ¿no? Por 10 elevado a la menos 32 segundos, ¿no? Menos 32 segundos. Entonces, ese sería el tiempo. Bueno, habría que ver, ¿no? Si, bueno, este cálculo en general es un poquito de detectarlo con un instrumento, ¿no? Solamente podríamos calcularlo a través, teóricamente, ¿no es cierto? Teóricamente. 10 a la menos 32. Bien. ¿Se ha entendido o no? Bien, muchachos. ¿Cómo lo ven? Difícil, fácil, ¿no? Muchachos, bien. Vamos entonces al siguiente ejemplo, o al siguiente punto. Vamos a hablar de una onda electromagnética. Miren, al hablar de una onda electromagnética está compuesta de varias, de un conjunto de ondas. A ese conjunto de ondas que constituyen las ondas electromagnéticas lo podemos denominar, en vez de decir un espectro, simplemente es un conjunto de ondas, ¿no? Estas ondas están distribuidas según la frecuencia que tienen, ¿no? Van desde ondas muy grandes, desde las ondas de radio, por ejemplo, a 100 kilómetros, por ejemplo, 100 kilómetros de su longitud de onda, van ondas un poquito más pequeñas, los microondas, unas más pequeñas todavía, los infrarrojos, el espectro visible, van los ultravioletas más pequeños, los rayos X mucho más pequeños, su longitud de onda me refiero, los rayos gamma mucho más pequeños. Su longitud de onda de un rayo gamma más o menos es del orden del núcleo atómico, ¿no? Núcleo atómico están muy pequeños, ¿no? Pero hay que notar que los rayos gamma son más energéticos que las ondas de radio, ¿no? Vibran más los rayos gamma, son más. Si vibran más es porque su frecuencia es mucho mayor, ¿no? Su frecuencia es mucho mayor. Entonces, la frecuencia va a aumentar en esta dirección, ¿bien? En esta dirección. Ya, la frecuencia aumenta. Pero su longitud de onda, o sea, el tamaño de acá, su longitud de onda va a disminuir en esta dirección. Acordarse que C es longitud de onda por la frecuencia. Estas dos son inversas, ¿no? Inversas. A gran longitud de onda, menor frecuencia, porque el C es constante. ¿Ya? Entonces, de este conjunto de ondas, de radiaciones, hay otro conjunto, otro subconjunto, que el ojo humano lo puede detectar. Ese conjunto de ondas se le llama el espectro visible. El cerebro lo detecta, ¿no? Y detecta que dentro de este conjunto de 7 ondas con diferente frecuencia, ¿no es cierto? Es simplemente, inclusive le podemos denominar simplemente la luz, ¿no? Espectro visible o la luz. Y esa está constituida, el cerebro lo detecta uno con un color, ¿no? Rojo, naranja, amarillo, etcétera, ¿no? Pero en realidad en física, tiene una frecuencia rojo, tiene una frecuencia naranja, la frecuencia del amarillo, una frecuencia del verde, y así, ¿no? Y así. ¿Ya? Notar que quien tiene más frecuencia en esta dirección, el que tiene más frecuencia es el violeta, es el que vibra más. Y el que tiene menos frecuencia o más longitud de onda es el rojo. ¿Ya? Ese espectro visible, su longitud de onda varía entre los 400 nanómetros, que es el violeta, o sea, tiene
su longitud de onda es menor, y hasta el rojo, donde su longitud de onda es mayor. Es decir, la longitud de onda del rojo, la onda del rojo es mucho más grande y la violeta es más pequeña. Pero si es más pequeña, su frecuencia es mayor, ¿no? Por ejemplo, del violeta, su frecuencia es 7,5 por 10 a la 14. Y del rojo es 4 por 10 a la 14. ¿No es cierto? Este es el rojo. Es decir, su frecuencia, ¿no es cierto?, varía así, ¿ya? La frecuencia violeta es mayor que la del rojo. Fenómenos que vamos a ver, por ejemplo, el fenómeno de la reflexión. Este es un fenómeno donde llega una onda incidente, ¿no? Llega a una frontera y retorna, miren, acá estamos en un medio, voy a poner un medio 1, medio 2. Esta frontera, que puede ser un espejo, una pared, lo que sea, viene una onda y se refleja al mismo medio 1. Es decir, esta es una onda incidente y la que rebota le vamos a llamar una onda reflejada. Es decir, las ondas incidente y reflejada están en un mismo medio, no ingresa al otro medio. Esa es la reflexión. Si nosotros tenemos otro fenómeno que se llama la refracción, es cuando la onda incidente ingresa al otro medio. Si yo tengo un medio 1, ¿no? Tengo un medio 1, acá está la frontera, entonces viene la onda incidente y todo no se refleja, sino parte de esa onda incidente ingresa al otro medio. Cuando sucede eso, a esa onda que ingresa al otro medio se le llama la onda refractada. Se ha refractado, ha ingresado, ¿no? Además habrá cambiado de velocidad, ¿no? De velocidad, ¿no? Ya saben que en un medio se mueve con una velocidad y en otro medio con otra velocidad, dependiendo del n, ¿no? En el medio 1 tendrá n1 y en el medio 2 tendrá n2. ¿Correcto? Fenómeno que se llama la interferencia. Sucede que cuando, por ejemplo, ustedes tienen una onda 1, por ejemplo, y una onda 2, van a ver, cuando estas dos crestas coinciden, esta cresta y esta cresta coinciden, se genera una onda más grande. Es como que si se sumaran estas dos. Pero si acá, esta cresta, ¿no? ¿No? Va con el valle, justo, interactúan cresta y valle, se restan, van a ver. Miren, miren, se resta, prácticamente se resta, desaparece. Entonces habrá una onda constructiva, ¿no? Cuando prácticamente se superpongan las crestas y las crestas. Y una interferencia destructiva, cuando tanto la cresta y el valle, esas dos, se superponen, ¿no? Entonces, esa es la interferencia, ¿no? La superposición de dos o más ondas en un mismo lugar del espacio y al mismo tiempo. ¿Correcto? Hay interferencia, ¿no? Bueno, otro fenómeno que es la difracción. La difracción, un fenómeno donde digamos, no se debe, o sea, hemos visto que tanto en la reflexión y en la refracción, la onda incidente cambia de dirección, ¿no es cierto? Pero si el cambio de dirección de una onda que no se debe a la reflexión ni a la refracción, se llama difracción. Acá hay que notar que esta onda incidente, esta es la onda incidente, viene por acá y pasa por este orificio que está acá, ¿no? Y cuando pasa por este orificio prácticamente es como que si se convirtiera en una fuente de onda. Es como que si alguien hubiera soltado una piedrita y hubiera generado una onda. Se comporta como una fuente de onda. Eso sucede, muchachos, cuando la longitud de onda de la onda incidente, o sea, este de acá, es comparable, ¿no? Comparable con esta distancia A, que es de esta ranura, la distancia entre este bloque 1, este bloque 2,
¿no? Cuando la longitud de onda de la onda incidente es mucho menor que esa ranura, ¿sí? Por ejemplo, ahí no se va a generar este fenómeno de la difracción, sino la onda va a pasar nomás, ¿no? Va a pasar, no va a tener ningún problema. Solamente este fenómeno se genera cuando prácticamente esta longitud, y es la longitud de onda de la onda incidente, sean comparables, ¿no? Ahí se va a dar este fenómeno, ¿no? Se va a comportar como una nueva fuente, ¿ya? La otra es la polarización. La otra es la polarización. Miren, es una propiedad de las ondas transversales. Esto consiste en la eliminación de todas las direcciones de vibración. Miren, que no están. Por ejemplo, acá viene una onda que va en todas las direcciones. Esa onda va en todas las direcciones, ¿no? Todas las direcciones. Y este de acá es un filtro. Y ese filtro lo que hace es eliminar el conjunto de ondas que van en todas las direcciones. Solamente hace pasar una onda, por ejemplo, voy a suponer que este sea así. Es como unas rejillas que están acá. Entonces, solamente deja pasar esta rejilla, un orificio delgadito, que deja pasar las ondas que van paralelas a este de acá. Nada más. Entonces, este filtro se llama un filtro polarizador. Polarizador. ¿Ya? No deja pasar todas las ondas en todas las direcciones, sino algunas. Puede ser de que este filtro esté así también. Entonces dejaría pasar solamente las ondas paralelas, ¿no? Horizontalmente. ¿Ya? Son unos fenómenos que le llaman las ondas, fenómenos ondulatorios, ¿no? Las ondas electromagnéticas. Y la última, que es la dispersión de luz, es más conocida, ¿no? Ustedes tienen un prisma, por ejemplo, y la luz blanca se descompone en sus 7 frecuencias, ¿no? En vez de este prisma también puede ser una gota de agua en la atmósfera y donde se va a generar un arco iris, por ejemplo. Arco iris. Entonces, esta es la descomposición de la luz natural y sus colores componentes. Cada uno de esos colores, mire, por ejemplo el rojo, el amarillo, etc., se desvían de manera diferente. Por ejemplo, el rojo se desvía menos que el violeta se desvía mucho más, ¿no? El violeta se desvía mucho más. Se desvía respecto a la dirección inicial de la luz blanca, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, mire ahí, desvío diferente, ¿cierto? La onda roja se desvía, luego la amarilla, la naranja, la violeta, la azul, cada uno tiene un cierto, la dispersión, el desvío de cada una de esas es diferente, ¿no? ¿No? Ese desvío lo podemos medir, ese ángulo lo podemos medir respecto a la dirección inicial, ¿no? La dirección inicial. Bien, entonces, no es que la luz ingresa y se dispersan nada más, no, se dispersan los 7 colores, cada color tiene una frecuencia, pero se dispersan con diferentes ángulos, ¿no? El que se desvía más es el violeta. Bien, vamos entonces a tocar un tema, un asunto relacionado a la óptica geométrica. Esta óptica geométrica, jóvenes, simplemente acá vamos a hablar de la formación de imágenes tanto en los espejos y en los lentes. En los espejos vamos a hablar en los espejos planos y en los espejos curvos. Luego vamos a hablar en los lentes, ¿no? Vamos a ver algunas leyes fundamentales. La ley de la reflexión, por ejemplo, ¿no? Cuando ya hemos visto en qué consiste el fenómeno de la reflexión, ¿no? Viene una onda, existe una frontera, ¿no? Una frontera, y esa onda incidente se mueve en un medio 1 y la frontera lo que hace es dividir el medio 1 del medio 2
Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es nosotros, miren, hay una onda incidente. Esa onda incidente, muchachos, esa onda incidente y esa onda reflejada, a partir de ahora lo vamos a representar mediante un rayo. Es decir, vamos a considerar ondas de longitud de ondas muy pequeñas, de tal forma que nosotros en vez de dibujar esta onda vamos a dibujar un rayo, ¿sí? Y le vamos a poner rayo incidente, ¿no? Cuando hacemos eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos, si nosotros medimos la frontera y trazamos una perpendicular a la frontera, en primer lugar yo voy a trazar con un fin, esa perpendicular se llama normal. Y voy a medir el rayo incidente, o sea, en vez de dibujar esa onda incidente, voy a dibujar un rayo de verde, un rayo incidente, lo voy a representar así, y voy a ver cuál es el ángulo en que forme ese rayo incidente con la normal. Le voy a poner ángulo incidente. Y después, esa onda reflejada también lo voy a representar a través de un rayo. Se va a llamar un rayo reflejado. Y voy a medir cuál es el ángulo entre ese rayo reflejado y la normal. Y acá lo que se cumple es que tanto el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en un mismo plano. Además, que el ángulo incidente y el ángulo reflejado son iguales. ¿Ya? Son iguales. ¿Correcto? Es decir, si a ustedes, por ejemplo, les piden lo siguiente. Imagínense que yo tengo acá un espejo. Lo primero que debo hacer es, yo veo un rayo. Acá hay un rayo. Rayo incidente. Lo que hago es, siempre trazo la perpendicular. Primero es lo que tengo que hacer. La perpendicular al plano, ¿no? A la frontera, la normal. Eso se llama la normal. Y luego este de acá viene y se va a reflejar. Y yo voy a decir que este ángulo y este ángulo son iguales, ¿no? Si este de acá es perpendicular, si este ángulo, imagínense, teta, es también teta. Entonces, yo digo, como es perpendicular este de acá, si este es teta, si este es beta, teta más beta forma 90, y este de acá también tiene que ser beta. Entonces, en general, muchachos, si yo tengo acá algo así, ¿no? Viene un rayo. Primero, ¿qué hacemos? Trazamos la normal. Primero, rayo incidente. Y acá habrá un rayo reflejado. Si este ángulo, por ejemplo, vale phi, este de acá también vale phi, directamente. ¿Ya? Porque ya sabemos que este de acá y este de acá son iguales. Y a veces la ley de la reflexión. ¿Estamos claros? ¿Ya? La ley de la reflexión. Bueno, como les decía, en el contexto de la óptica geométrica, se utiliza el modelo de un rayo de luz rectilíneo en lugar de un modelo de onda, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Miren acá, la figura muestra dos espejos planos. Ahí tengo un espejo plano. Ahí están los dos espejos planos. Un rayo de luz, ahí incide en uno de los espejos. Incide, ¿bien? Y luego se refleja en el otro. ¿Bien? Choca y se refleja en el otro. Ahí está. Determina el ángulo de incidencia inicial. El ángulo de incidencia inicial. Entonces ahí nos dan la figura y nos dicen, de esa figura nos piden cuál es el ángulo de incidencia inicial. ¿Qué hacemos nosotros? En primer lugar, acá va, incide y se refleja. Entonces trazamos en primer lugar la normal. Forma 90 grados, acuérdense con el espejo. Bueno, si este de acá igual a acá, trazamos la normal. Si este de acá es 18, este de acá también tiene que ser 18. Ya vimos, ¿no? Este de acá es 60, eso significa que es un ángulo externo a este triángulo. Eso implica que 60 debe medir los otros dos ángulos internos, ¿no?
18 más este ángulo debe medir 60. O sea, si este es 18, este debe medir 42. De tal forma que 42 más 18 sea 60. Si este es 42, mire, este es una normal, forma 90 con este de acá. Este ángulo, 42 más este ángulo, debe medir 90, ¿no? Porque es perpendicular, ¿no? Por lo tanto, este tendría que medir 48 grados, ¿no? Y eso es lo que me están pidiendo. Si este es 48, este también vale 48. Ya, 48. Y eso es lo que me tiene que salir, ¿no? En la figura ustedes han debido resolverlo. 48. ¿Bien? ¿Está bien o no, muchachos? A ver, ¿cómo lo ven? ¿Está difícil, fácil? A ver. Continuamos. ¿Ahí se ha entendido? A ver. ¿Cómo lo ven, muchachos? ¿Está difícil, fácil? Continuamos. A ver, algo que... Comentarios. ¿No hay problemas ahí en este momento? ¿Mm? Bueno. ¿Hay preguntas entonces? Entiendo que están bien. Bueno, vamos entonces con el ejemplo número 3. Hay otra ley que es la ley de la refracción, ¿no? Ya dijimos en qué consiste el fenómeno de la refracción. Entonces, lo que sucede es de que cuando viene un rayo incidente, miren, viene un rayo incidente, siempre ahí tenemos que trazar ¿qué cosa? La frontera, la normal, siempre. Además, como se está moviendo entre un medio 1 y un medio 2 en el fenómeno de la refracción, hay que incluir este n. Vamos a poner acá, esta es la normal, y vamos a ver en primer lugar que ese rayo incidente y la normal forman un ángulo que se llama ángulo incidente. Luego, ese rayo se refleja, pero se refleja y se genera un ángulo reflejado, ¿no? De igual forma, como ese rayo incidente, un rayo ingresa al otro medio. Cuando ingresa al otro medio, ese rayo que se le llama el rayo refractado forma un ángulo con la normal. Y ese ángulo se llama ángulo refractado. Bien. En primer lugar, vamos a notar que tanto el rayo incidente y el rayo refractado y la normal están en un mismo plano. Entonces, la característica central, parte de la ley, y además es que se cumple una relación entre la rapidez de las ondas en cada uno de los medios, dado por n, y los ángulos, ¿no es cierto? Este n1 por el seno del ángulo incidente, que va a ser igual a n2, al medio n2, por el seno del ángulo refractado. A recordar que ese n es c sobre la rapidez, ¿no? La rapidez del medio 1. Por ejemplo, n1 sería así, la rapidez de la luz, ¿no? Sobre la rapidez de la luz en el medio 1, por el seno del ángulo incidente. Esto va a ser igual. N2 es c por la rapidez de la luz en el medio 2, por el seno del ángulo refractado. Bueno, acá un c y un c se va. Y podríamos también esto expresarlo de la siguiente forma. Seno del ángulo incidente es a su rapidez, como el seno del ángulo refractado es igual a la rapidez. Y este está, ¿no? Así también estos dos son equivalentes, ¿no? Estos dos son equivalentes. Bueno, eso sería la ley de la refracción.
Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo relativo a esto. Vamos a ver el ángulo crítico. Primero el ángulo crítico y la reflexión total. Mira, el ángulo crítico, o el ángulo límite también, es el ángulo de incidencia. Ojo, el ángulo crítico es el ángulo de incidencia que produce un ángulo de refracción de 90 grados. O sea, habrá un ángulo de incidencia, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá ese ángulo, ahí hay un medio 1, un medio 2, voy a poner, ahí forma un rayo incidente, por ejemplo, este rayo incidente forma un ángulo, este rayo incidente, forma un ángulo con la normal. Y este de acá produce un rayo refractado que forma un ángulo con la normal θ sub 2. Pero este ángulo incidente hasta el momento no está produciendo un ángulo de refracción de 90. ¿Qué pasaría si dado un rayo incidente, ¿no? Yo por ejemplo lo giro un poquito más, cuando lo giro un poquito más este también va a girar y el ángulo va a aumentar y el ángulo va a ser 90 grados. Es decir, ¿para qué ángulo? Este ángulo refractado será 90 grados. Aquel ángulo que produce un ángulo refractado de 90 grados, a ese ángulo de incidencia se le llama ángulo crítico o límite. Por ejemplo acá, ahí está la norma, miren, ya lo he, ahí está, miren. Un rayo incidente y el rayo refractado se refracta así, es decir, forma 90 grados con la normal. Es decir, este rayo que forma cierto ángulo, un ángulo incidente, ¿no? Produce un ángulo refractado de 90 grados. A este de acá, a este ángulo, que forma el rayo incidente con la normal, que produce un ángulo refractado de 90, se le llama ángulo crítico. Ángulo crítico. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si yo quiero seguir así? No, quiero que el rayo siga moviéndose. Ah, ya miren ahí. Y el rayo, este de acá, se va a reflejar, ya no se va a refractar, ya no va a ir de un medio a otro, sino se va a reflejar totalmente. Si ese es un θ, ya sabemos, cuando hay una reflexión en un mismo medio, tanto ese ángulo incidente y el ángulo reflejado son iguales. En este caso, si nosotros aplicamos la ley de Snell, sería, ¿no?, N1 seno de θ, este θ es el ángulo crítico. N2 seno de 90 grados. Seno de 90 grados vale 1, ¿no? Entonces, el seno del ángulo crítico, el seno del ángulo límite, es igual a N2 sobre N1. Bueno, vamos a ver ahora este asunto de un siguiente problema. Dice, en un experimento se utiliza un bloque de vidrio para comprobar la ley de la refracción. Bien, para comprobar esa ley de la refracción. Sí. Ahora, en este contexto se utiliza luz láser, ¿no? Luz láser. Ahí nosotros vemos aire y vidrio. Entonces, el rayo incide con un ángulo de 53 grados. Entonces, de 53 grados, ese ángulo de 53 grados respecto a la normal, ¿no? Lo primero que tengo que sacar acá, tengo el vidrio y tengo el aire, y acá debo, ahí está, el rayo incide y el ángulo, y el rayo se refracta también, ¿no? Pero acá lo primero que tengo que hacer es trazar la normal. Me dice que el rayo incidente con el ángulo de 53 grados, es decir, este de acá, vale 53 grados, ¿no? Y el rayo refractado, o sea, este que está acá,
rayo refractado, S 30 grados, ¿cierto? Me pide el índice de refracción del vidrio. ¿Cuándo será el índice de refracción del vidrio? Bueno, entonces nosotros rápidamente decimos que por la ley de la refracción, en primer lugar, tanto el rayo incidente, el rayo refractor y la normal están en un mismo plano, y además que el N1, seno del ángulo incidente, es igual a N2, seno del ángulo refractado. Bueno, N1, acuérdense que N1 es el aire, o sea, este de acá, N1, N es del aire, ¿no? Acuérdense que el N del aire vale 1 también. Lo voy a poner acá 1. Y acá sería seno del ángulo incidente, que es 53 grados. N2, eso es lo que me están pidiendo. El N del vidrio. Seno de 30 grados, que es el ángulo refractado. Bueno, seno de 53 es 4/5. En el vidrio, seno de 30 es 1/2, ¿no? N del vidrio va a ser igual, de 2 pasa acá, 8 sobre 5. Yo puedo multiplicarlo por 2, ¿no? Por 2, para que me dé 16 sobre 10, ¿no? Entonces, cuando tengo eso ya rápidamente, N del vidrio sería 16 sobre 10, sería 1,6. Ese sería el índice de refracción del vidrio, ¿no? 1,6. 1,6. 1, bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Perdieron el conocimiento o no? No creo, ¿no? Bien. Vamos entonces al ejemplo o al tema siguiente, muchachos, ¿ya? Vamos a hablar sobre un espejo plano. Vamos a ver cómo se forman las imágenes en los espejos planos y en los espejos curvos, ¿ya? En primer lugar, un espejo plano es una superficie lisa, muy reflectante, ¿no? Ese es un espejo plano, ¿no? Digamos, en un espejo plano, los rayos de luz se reflejan y forman una imagen virtual. Miren, esa ley no es más que una ley, es una... Miren, en un espejo plano, los rayos de luz se reflejan. O sea, tengo acá un objeto. Ustedes todos los días lo hemos experimentado eso cuando ponen un espejo al frente, ¿no? Este objeto lo que hace es, miren, acá está el espejo, y este objeto emite una luz acá, de este punto sale la luz, viene un rayo, porque de acá sale un montón de rayitos de luz, ¿no? Un montón de rayos, pero vamos a considerar uno que sea paralelo a este que está acá. Entonces lo que sucede es de que cuando ustedes ven, ¿no? Dicen acá, si tienen el espejo, y esta es la normal, cuando trazan un rayo acá, este se refleja acá. Pero ¿qué pasaría si yo trazo un rayo por acá? Que también se reflejaría así. ¿Qué pasaría si yo trazo un rayo que va en el mismo recorrido que la normal? Si va así, se va a reflejar a sí mismo, ¿ya? Va para acá y se refleja a sí mismo. Miren acá, si sale un rayo por acá y yo trazo acá la normal, este de acá se va a reflejar a sí mismo. Bien, se va a reflejar a sí mismo. ¿Qué va a suceder ahí? Entonces, este rayito del objeto ha salido y se refleja a sí mismo. Esto de acá, si hubiera un observador por acá, este observador miraría que este punto de luz está llegando a sus ojos, ¿no? Y a este observador le parece que esa luz está saliendo desde el espejo, ¿no? Desde dentro del espejo. Otro rayito que podría trazar es este que está acá. Por ejemplo, otro rayo sale por acá y este de acá se va a reflejar. O sea, si hubiera un observador acá, por ejemplo,
Este punto de luz, este punto de luz que ha salido, él vería que está saliendo de acá. A este observador 2 le parece de que este punto amarillo está saliendo desde este fondo que está dentro del espejo. Entonces, para ver de dónde está saliendo, nosotros le parece, ¿no? Vamos a extender, o sea, por ejemplo acá. Este rayo 1 que está acá, este que se ha reflejado, yo lo prolongo. Y este rayo 2 lo prolongamos también. Y la intersección de estos dos, 1 y 2, de las prolongaciones, están en este punto. Entonces, para este observador, justamente este punto amarillo sale de la intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados de acá. Sale. ¿Ya? Así como hemos dicho, para este punto amarillo puede ser para este puntito, etc., ¿no? Y se va formando la imagen. Se llama imagen virtual porque se están formando, la imagen se está formando a partir de las prolongaciones de los rayos reflejados, ¿no? Además, a este observador, al otro observador, a ellos les parece que la imagen sale de acá. Sale de acá. Y esa imagen virtual, muchachos, en términos muy prácticos, si yo tengo acá la distancia en que se encuentra el objeto, la distancia en que se encuentra la imagen será esta. La altura del objeto, h sub o, y la altura de la imagen. Este de acá y este de acá van a tener la misma magnitud. Y también este de acá, es como si tú te miraras en la cara, ¿no? Te miras en la cara y tu nariz no lo vas a ver más grande, ¿no? Ni más chiquita, lo ves del mismo tamaño, ¿no? Lo ves del mismo tamaño. Vamos a decir que la distancia del objeto al espejo va a ser igual a la distancia de la imagen al espejo. Y también las alturas son iguales. ¿No? ¿No? Listo. Entonces, antes de ver este ejercicio les voy a mostrar algo. No sé si se está viendo ahí. ¿Se ve ahí el simulador o no? No contestan nada ustedes, no sé si se está viendo, ¿no? Ahí, gracias Franco, muchas gracias. Pues miren muchachos, ahí en esa simulación, acá tenemos un espejo plano. Ahí tenemos, por ejemplo, la figura de un objeto. Miren acá. De acá, de este punto, sale un rayo paralelo, miren, están viendo, paralelo, y se refleja a sí mismo. La parte del pico del pingüino, ¿no? Y ustedes trazan el otro rayo y se refleja. Siempre van a trazar esos dos rayos en un plano, en un espejo plano, ¿ya? Y a partir de ese espejo, de ese rayo que ha regresado, se ha reflejado, nosotros lo extendemos y acá. Igual, del otro rayo reflejado, lo prolongamos y se junta en este mismo punto. O sea, su cara del pingüino justo aparece en la intersección de esos rayos reflejados, ¿no? Pues hay que notar que la distancia, acá la distancia, si yo mido por ejemplo acá 180 centímetros, se encuentra la distancia de la imagen y del objeto también 180. ¿Ya? También ustedes podrán apreciar que el tamaño es el mismo, ¿no? El tamaño es el mismo, ¿no? El pingüino, por ejemplo, no sé, pingüino es casi 60 centímetros, igual acá también 60 centímetros, es decir, el tamaño es el mismo, ¿correcto? Entonces, esa es la idea central.
Entonces, los rayos principales, los que se trazan, son los siguientes, ¿no? Esos dos rayos se trazan, ¿no? Miren cómo se refleja. Ahí está. Ahí está. ¿No? Bueno, solamente eso es lo único que tienen que saber. Vamos a trazar dos rayos para ubicar la imagen. La imagen se forma detrás del espejo, ¿no? Del espejo. Si alguien mira la imagen, parece que la imagen saliera dentro del espejo, ¿no? Dentro del espejo. Ahora, vamos a ir al siguiente ejercicio. Al siguiente ejercicio, ¿no? Que lo hemos visto, ¿eh? Ya dijimos esto. Ahora vamos a ver un siguiente ejercicio. Bien, acá tenemos, muchachos, acá dicen lo siguiente, ¿no? Dice, la figura muestra a una niña de 1,2 metros de altura frente a un espejo plano. Ahí está la niña, ¿no? La altura es de 1,2. O sea, la altura del objeto es de 1,2. Y de la imagen también será 1,2, pues, ¿no? Vamos a poner acá esta altura, h sub 0 es 1,2 metros. 1,2. Y este también tendrá una imagen, ¿no? H de la imagen es 1,2 metros. Bien. Determine a qué distancia del espejo se encuentra la niña, la imagen. Bueno, obviamente que la distancia del objeto, de la niña a la imagen, va a ser igual a la distancia de la imagen de la niña al espejo. Ya sabemos que tenemos que trazar un rayito acá. Por ejemplo, un rayo por acá y llega ahí, ¿no? Un rayito acá. O trazo un rayo por acá. Y se refleja a sí mismo, ¿no es cierto? Se refleja a sí mismo. Hay que notar, acá, muchachitos, nos dan que esta es la distancia del objeto y el otro es la distancia de la imagen. Hay que notar que ese sub 0 y ese sub i son iguales. Ese nomás hay que ponerle los dos. ¿Ya? Entonces, miren, cuando yo trazo un rayo de este tipo, voy, por ejemplo, sale una luz de este zapatito y ella quiere ver su zapatito. Entonces, de este sale acá, choca y se refleja y llega a sus ojos. Entonces, si yo prolongo todo este de acá, lo que está este de acá, lo prolongo, va a llegar hasta sus zapatitos acá. Entonces, a esta niña le parece que la luz de sus zapatitos sale de acá, ¿no? Y llega a sus ojos. Bueno, entonces en esa figura nada más, cada vez que le dan, digamos, 36, cualquier ángulo en general, ¿no? Si ustedes pueden decir, ay, el profesor tangente de 37 grados va a ser igual a ¿qué? A este h sub i sobre S sub 0 más S sub i, o sea, toda esta distancia, ¿no es cierto? Esta distancia sería 2 veces S. Bueno, entonces decimos, ¿no? Y yo sé que H sub i, no, la altura del objeto y la altura de la imagen son iguales. La tangente de 37 es 3/4, decimos. H sub i vale 1,2. 2 veces S. Me queda 2 acá. Entonces, S es 2,2 por 1,2, 2,4 sobre 3. Bueno, entonces puedo ponerle así 24 por 10 elevado a la menos 1. Acá sería 8 por 10 elevado a la menos 1. ¿No? Sería 0,8 metros. ¿No? Sería 0,8. O sea, esta distancia del espejo a la imagen es 0,8. Y también es la misma
la distancia en que se encuentra la niña del espejo, ¿no? Nada más, o sea, eso nomás, ¿no? No es nada práctico ese ejemplo, no creo que tengan dificultad en resolverlo, ¿no? Bien, bien, gracias, gracias, bien. Vamos entonces con los espejos cóncavo o convergente. Bueno, muchachos, ¿cómo es un espejo cóncavo o un espejo convergente? ¿De dónde sale ese concepto? Si nosotros tenemos, digamos, vamos a hablar de espejos esféricos, es decir, este acá es parte, como si fuera parte de una esfera, ¿no? Si yo voy a para acá, voy a formar una esfera acá, ¿ya? Entonces, acá lo que sucede es de que nosotros vamos a trazar una línea que va a ser, se va a llamar el eje. Dentro de este eje, como este es parte de una esfera, tendrá un radio, ¿no? O tendrá un centro, ¿cierto? Tendrá un centro. Y acá va a tener un vértice. ¿Por qué le llaman foco acá? Porque la luz, miren, si yo trazo rayos paralelos al foco, miren acá, un rayo paralelo al foco, este se va a reflejar, como este es un espejo, se refleja y va a pasar por un punto, ¿no? Del eje. Si yo trazo otro rayo, se refleja y pasa por el mismo punto del eje. A ese punto, donde se unen, convergen los rayos reflejados, se le llama foco. Foco entonces es el punto donde convergen los rayos reflejados. ¿Ya? Entonces por eso se le llama un espejo cóncavo o convergente, porque los rayos reflejados convergen, se unen, se juntan, ¿no? La distancia entre el centro y el vértice se le llama R, es claro, es el rayo, ¿no? El rayo. Y la distancia entre el foco y el vértice se le llama la distancia focal. La distancia focal. Vamos a encontrar, muchachos, que esa distancia focal se ubica a la mitad del radio. Es decir, va a ser igual en magnitud, como distancia va a ser igual R medios. O sea, si ahí me dan el radio, me están dando directamente el foco. Si me dan el foco, me están dando el radio, por si acaso. Hay una lente, un espejo, perdón, convexo o divergente, un espejo. En este tipo de espejos también nosotros vamos a trazar el eje, pero miren, pero acá está el centro, ahí estará el foco y ahí está el vértice, ¿no? Si nosotros trazamos rayos paralelos al eje, miren, un rayo va a reflejarse así. Trazo otro rayo, va a reflejarse por acá. Notar que estos rayos, este se irá por acá, ¿no? Se irá por acá, y el otro se irá por acá. Nunca se van a juntar, nunca se van a unir en un punto, ¿no? Al contrario, se están separando. Por eso decimos, cuando se separan, decimos que van a divergir, ¿no? Se van a separar, en otras palabras, ¿no? Pero si nosotros a estos rayos reflejados los prolongamos, ¿sí? Lo prolongo así, van a llegar al foco, van a pasar por el foco. Entonces, si nosotros ponemos un observador por acá, un observador, este observador a él le parece que el rayo de luz, le parece que el rayo de luz sale del foco. Por eso decimos, la luz parece divergir, salir, ¿no? Desde el foco del espejo. ¿Ya? Entonces ese es un espejo divergente. Por eso le llaman, a uno le llaman convergente y al otro le llaman divergente. Otro detalle importante es que la parte desde acá, un espejo, esta es la parte externa. Y este de acá, esta es la parte interna. Entonces un espejo cóncavo, el rayo incide sobre la parte interna. Y en un espejo convexo, el rayo incide sobre la parte externa, ¿no? Externa. Y hay que notar un detalle más, que los rayos, acá está el rayo, ¿no? En el lado donde está el rayo, miren acá no está el foco, no está el centro.
En cambio, en el otro lado, en un cóncavo, donde está el rayo, ahí está el foco, el centro. Después vamos a ver de que es por eso que le vamos a poner signo, ¿no? A esto le vamos a poner positivo. Si no está dentro de los rayos, le vamos a poner negativo, etc. Vamos a ver después eso. ¿Cómo se forma una imagen, un espejo cóncavo? Miren, vamos a trazar dos rayos. Dos rayos. Tres lo han trazado acá, pero con dos es suficiente. ¿Ya? Un ratito, por favor. Bien, disculpame aquí. Entonces, vamos a trazar rayos, los rayos principales. Miren acá, prácticamente en un espejo cóncavo ya sabemos que los rayos inciden en la cara interna, cóncava, ¿cierto? Y se reflejan formando, y se reflejan formando una imagen real o virtual. O sea, ¿a qué vamos a llamar real o virtual? Vamos a ver. Por ejemplo, yo tengo acá el centro, foco y el vértice. Voy a trazar en primer lugar un primer rayo. Va a ir paralelo al eje y ese se va a reflejar por el foco. Ya sabemos. Donde se intersectan los rayos, ahí se forma la imagen. Acuérdense. Donde se intersectan los rayos reflejados. Otro segundo rayo importante es un rayo que pasa por el foco. Cuando pasa por el foco, un segundo rayo, este se va a reflejar paralelo al eje. Paralelo al eje. Acá ya se formó la imagen. Acá se han intersectado todos. Cuando se intersectan, cuando la imagen se forma a partir de estos dos rayos reflejados, miren, ya prácticamente vamos a decir que se forma la imagen real, una imagen real. Pero vamos a trazar un rayo más que va a pasar por el centro. Mire, cuando pasa por el centro, si ustedes se acuerdan de la ley de la reflexión, yo trazo la normal, por ejemplo, en este caso es una tangente acá. Si yo trazo la normal sería 90 grados, ¿no? Entonces, cuando viene el rayo, que pasa durante el recorrido de la normal, se va a reflejar a sí misma, ¿no? Y acá se refleja a sí misma, ¿no? Se refleja a sí misma. Entonces acá ya son tres rayos, ¿no? Pero con dos es suficiente. Prácticamente en ese punto se va a formar la imagen. Ahí se forma la imagen. ¿Ya? Este punto amarillo que ha salido acá, se forma acá. Hay que notar, muchachos, que la imagen, ¿a partir de qué se ha formado? A partir de los rayos, de la intersección de los rayos reflejados y no de sus prolongaciones. Además, la imagen está en el mismo lado del objeto, porque puede formarse atrás del espejo también. Vamos a ver esto. Entonces vamos a poner, esta es la distancia del objeto, la distancia de la imagen, ¿no? La altura del objeto, la altura de la imagen. Hay que notar que esa imagen es invertida, o sea, si este objeto está para acá, la imagen está para abajo. Entonces, esta es una imagen real. Cuando se forma a partir de la intersección de los rayos, a partir de los rayos reflejados, entonces se forma una imagen real. ¿Ya? Miren que esos tres rayos, con dos rayos nomás se puede generar la imagen, ¿no? Dos rayos, nada más. ¿Ya? Ahora, puede ser de que este objeto esté en este punto M, por ejemplo. ¿Qué pasaría si está en el punto C? ¿Qué pasaría si está entre el centro y el foco? ¿Qué pasaría si está en el foco? ¿Qué pasaría si está entre el foco y el vértice? Miren, cuando está del foco hacia la izquierda, siempre se va a formar una imagen real, ¿no? Una imagen real e invertida.
invertida. ¿No, muchachos? Cuando pasa por el foco, cuando está en el foco, la imagen se va a formar en el infinito. Prácticamente no va a haber imágenes en términos prácticos. Y cuando está entre el foco y el vértice, se va a formar una imagen virtual, como vamos a ver a continuación. En un espejo cóncavo, forma una imagen real e invertida, como hemos visto. Siempre que el objeto se encuentre a la izquierda de la curvatura o entre el foco y el centro de la curvatura, ¿no? O sea, ustedes ponen el foco, si el objeto está detrás del foco, siempre se va a formar esta imagen real e invertida. Ahora, ¿qué pasaría si el objeto se encuentra en el foco? Yo puedo trazar una línea que está por acá. Una línea que va por acá y se refleja a sí misma. Y trazo otra línea paralela al eje. Dos rayos nomás voy a trazar. Trazo un primer rayo que es paralelo al eje y ese se va a reflejar por el foco. Y el otro que choca ahí y se refleja hacia el centro. Notar que estos dos nunca se van a intersectar. Se dice teóricamente que la imagen se va a formar en el infinito. Nunca se van a intersectar, ¿no? En términos prácticos no se ve la imagen. ¿Ya? ¿Qué pasaría si el objeto está entre el foco y el vértice? Si está entre el foco y el vértice, vean que la imagen, ¿cómo se va a generar? Miren acá. Yo en primer lugar trazo un rayo paralelo al eje y este se va a reflejar por el foco. Y luego puedo trazar un rayo que pasa por el centro, ¿no? Un rayo por acá y se va a reflejar por el centro. Miren que este de acá y este de acá se separan, ¿no? Se separan a medida que este va pasando. Yo voy prolongando, el otro se va a separar cada vez más. Pero las prolongaciones, la prolongación de este de acá, si yo prolongo este de acá, si yo prolongo al verde, lo prolongo, ahí, lo prolongo, sí se juntan sus prolongaciones. Cuando la imagen se genera a partir de esas prolongaciones, se genera una imagen virtual. Una imagen virtual, ¿no? Y esa imagen virtual es más grande, o sea, es aumentada. Además, no es invertida, ¿no? Si el objeto está para arriba, este también está para arriba, o sea, es derecha. Y es virtual, porque se genera a partir de las prolongaciones. La distancia al objeto, la distancia a la imagen. ¿Ya? Entonces son esos tres casos fundamentales. Ahora, miren, detalle más. Esto es en el caso que tiene más cosas que estudiar, ¿no? Pero si yo tengo un espejo convexo, hay una sola posibilidad. En un espejo convexo, los rayos de luz inciden en la parte externa y se reflejan formando una imagen virtual, nada más. O sea, en un espejo convexo solamente van a generar una imagen virtual. Por ejemplo, acá está el objeto. Notar que el foco, todo están, ¿no? ¿Se el vértice? Trazo un rayo paralelo al eje y se va a reflejar. Trazo otro rayo, este de acá va a pasar por el centro, ¿no? Y se va a reflejar así mismo. Miren acá. Yo voy a prolongar este rayo, lo voy a prolongar por aquí. Acá se intersecta. Acá se va a generar la imagen. Bien, pero es una imagen virtual, porque se está generando a partir de las prolongaciones. Además, esta imagen que se está formando no está en el lado del objeto, sino está detrás. ¿No? Es una imagen virtual. ¿Ya? Ahí está. Correcto, es la única posibilidad. En un espejo convexo, la imagen es virtual. Punto. La imagen es virtual. Entonces, eso es en los espejos.
Voy a presentarles el simulador para que vean, ¿ya? Espejo. Ya, hemos visto en un espejo plano. Ahora un espejo cóncavo. Ahí está, cóncavo, ¿ya? Miren, acá está el foco. Notar que acá está el foco. Este es el espejo cóncavo. Vean ustedes, muchachos, si este es el foco, el radio, el centro debe estar al doble, ¿no? El centro de la curvatura. Bueno, miren. Si el objeto está, imaginen que este de acá, si este de acá es el foco, que está a ¿cuántos centímetros? Está a 80 y... bueno, el radio de la curvatura es 180. 180 debe estar por acá. El centro debe estar por acá, en este extremo. Miren, ¿ah? Cuando está más allá del centro, para que ustedes se fijen nada más, miren la imagen. La imagen es una imagen real, porque los rayos que estoy trazando son estos. Muchos rayos. Muchos rayos. Ninguno. Bueno, ahí está el objeto, miren. Yo voy avanzando, miren, voy avanzando. Cuando pasa por el centro, que está al extremo de la regla, mire, el tamaño del objeto va a ser igual al tamaño de la imagen. Cuando pasa por el centro. Luego sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando. Y cuando pasa por el foco, prácticamente desaparece, muchachos. Desaparece. Ahí en el foco no hay imagen. ¿Ya? No, muchos rayos. No ayuda eso. Bueno, entonces, pero cuando va entre el foco y el vértice, miren, entre el foco y el vértice, va a ir apareciendo, miren, detrás, una imagen virtual que se va. Ahí. Una imagen, miren, es una imagen que tiene la misma orientación y todo, ¿no? La misma orientación. ¿Ya? Pero cuando pasa antes del foco, miren, la imagen es invertida, pero real. ¿Ya? Ahora, si yo tengo un espejo convexo, la imagen es única. La imagen siempre es una imagen virtual, esté donde esté. Esté donde esté. No, esté donde esté. ¿Ya? Acuérdense nada más. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto. Bien. Vamos a ver acá algunas ecuaciones que vamos a aplicarlas, algunas relaciones entre la distancia del objeto, la distancia de la imagen, miren acá, la distancia del objeto, la distancia de la imagen y el foco. Algunas relaciones que vamos a encontrar. El SOSIF, ¿no? Las distancias. Otra ecuación que vamos a utilizar es esta que está acá, que es la amplitud, es igual a la altura de la imagen o al tamaño del objeto, y esto es igual menos la distancia en que se encuentra la imagen, la distancia en que se encuentra el objeto. Ya, ahí está. Esa es la que vamos a utilizar, el SOSIF, y esto que está acá. Entonces la idea es que nosotros vamos a trazar los rayos principales, y vamos a
según lo que nos piden, vamos a utilizar esto. Ahora, este de acá va a tener una convención de signos. Una convención de signos que vamos a ver acá. Esto sí tienen que, ustedes con su tablita inicialmente pueden trabajar con su tablita, observando cada problema, y luego poco a poco ya se van a ir acostumbrando. Cuando nosotros tenemos un lente cóncavo, o sea, un lente así, notar que acá está el foco, está el centro, y acá está el objeto, y los rayos están acá, ¿se acuerdan o no? Los rayos. Bueno, en un lente convergente, el foco y el radio van a ser positivos. O sea, acá, notar que tanto el foco y el radio y todo eso se encuentran en el lugar donde está el objeto, ¿no? En cambio, en un lente divergente, el foco está acá, el centro está acá, su radio todo, y el objeto está acá. Y los rayos también están acá, ¿no? Entonces, cuando se trata de un lente divergente, el foco y el radio lo vamos a considerar negativo, ¿no? Menos, y acá más. La distancia del objeto, la distancia en que se encuentra el objeto, esa siempre va a ser positiva. Sí, ahí no hay que hacer este problema. Ahora, si la imagen es virtual, o la imagen es real, la podemos determinar según su signo. Si, por ejemplo, la imagen se forma frente al espejo, como en este caso, por ejemplo, ¿se acuerdan o no? Cuando se encuentra frente a la imagen, se encuentra frente al espejo, va a ser una imagen real. Pero si la imagen se encuentra atrás del espejo, como en el caso del espejo convexo, o cuando el objeto se encontraba en el foco y el vértice en un espejo cóncavo, entonces se va a hacer una imagen virtual. Operativamente, ¿cómo vamos a determinar eso? Si la distancia SI me sale positivo, se trata de una imagen real. Si este SI, la distancia de la imagen, me sale negativo, va a ser una imagen virtual. ¿Ya? Lo otro es, la imagen derecha, ¿qué pasaría si el objeto está para arriba? Y la imagen también está para arriba. Entonces, vamos a decir que la imagen es positiva. Si el objeto está para arriba y la imagen me sale en dirección opuesta e invertida, entonces vamos a decir que la amplitud esté de acá, el A acuérdense que es igual a HI, H sub 0, menos SI, S sub 0. Este va a ser negativo. ¿Ya? Poco a poco vamos a ir acostumbrándonos a esa idea central de los signos. ¿Ya? Vamos a practicar ahora. Vamos a practicar. En primer lugar, tenemos acá lo siguiente. Por ejemplo, tenemos acá un objeto de 9 centímetros de altura, se ubica a 120 centímetros del vértice de un espejo esférico. Bueno, 9 centímetros de altura se ubica a 120 centímetros del vértice de un espejo esférico. Cóncavo, bien. De radio 60. Si el radio vale 60 y el objeto se encuentra a 120, entonces se encontrará a la izquierda, ¿no? Digamos, si este es el centro está de acá hasta acá, está el R vale 60 centímetros. Bueno, el objeto se encuentra a 120, o sea, mucho más lejos, por ahí 120, ¿no? Y orientado perpendicularmente al eje. Muy bien, orientado perpendicularmente. Indique las características. Bueno, las características lo podemos sacar así geométricamente de la siguiente forma, ¿no? Si este es el objeto, trazamos un rayo paralelo al eje, ya es uno de los rayos, y este de acá se va a reflejar por el foco. El otro rayo puede ser que pasa por el centro, ¿no? Que pasa por el centro y este de acá se refleja a sí mismo. Se ha reflejado. O también que pase por el foco y se refleja al eje. Entonces, rápidamente veo que acá hay una intersección y prácticamente ahí es donde se forma la imagen. Acá se forma la imagen. Entonces es una imagen que es una imagen virtual, perdón, una imagen real.
porque se forma a partir de las reflexiones, a partir de los rayos reflejados, ¿no? Además es invertida y geométricamente noto que es de menor tamaño. Eso lo vamos a demostrar acá con las ecuaciones, ¿ya? Acá vamos a poner que sea una distancia al objeto, la distancia a la imagen. Este tiene una altura, el objeto, y una altura la imagen. Bueno, entonces nosotros podríamos decir, por la convención de signos, bueno, decimos en primer lugar, la distancia al objeto es positivo, siempre esto es positivo. Este de acá, la altura del objeto, también positivo, siempre, muchachos, positivo. Y el radio, notar que el radio está acá, este es el radio. El radio se encuentra en el mismo lado del objeto, ¿no? El mismo lado del objeto, es positivo, ¿no? Nosotros podemos calcular yo, si yo sé que el radio vale 60 centímetros, el foco la mitad, 30 nada más. Y a partir del SOSIF, miren, yo conozco esto que vale 120, esto vale 30, puedo calcular este de acá. Puedo calcularlo, muchachos. Ahí está, entonces acá lo multiplico por 4, ¿no? Sería 3 sobre 120, sería 1 sobre 40, lo invierto, sería 40. Menos 40 sería, ¿no? O perdón, 40, ¿no? 40. Y por lo tanto me sale 40 centímetros. ¿Qué significa este más? Este más me indica que la imagen es real. Si hubiera salido este SI menos, significa que la imagen es virtual. ¿Ya? ¿Cuánto ha aumentado? Si ha aumentado, ¿no? Vamos a ver. El aumento es menos SI sobre ese sub 0. SI vale más 40. Y ese sub 0 vale 120. Me sale menos un tercio. ¿Qué significa este menos? Este menos significa que la imagen es invertida, ¿no? Significa es invertida. Ahora, y además rápidamente ustedes pueden sacarlo de acá, ¿no? Si es un tercio, eso significa que también es de menor tamaño, ¿no? O otra forma de hacerlo es así, ¿no? La altura, este h sub i, quiero saber cuánto es la altura final, h sub i. A partir de la amplitud, puedo ponerle que h sub 0 por a. ¿Bien? La amplitud vale menos un tercio. Y me sale que la altura de la imagen es un tercio de la altura del objeto. Pero yo, si quiero saber cuánto es su magnitud, simplemente le voy a sacar valor absoluto, ¿no? Si le saco valor absoluto, noto que la altura de la imagen es la tercera parte de la altura del objeto. O esto rápidamente ustedes de la figura misma pueden obtenerlo, ¿no? Ven de que esta imagen es más pequeña que la otra, ¿no? Entonces es de menor tamaño, ¿no? O sea, lo que hemos hecho es comprobar teóricamente, o sea, con operaciones, lo que se ve en la imagen. Eso es lo que hemos hecho. Bien. Vamos a ver el ejemplo 6 que dice lo siguiente. Un objeto de altura 5 centímetros, ¿no? Está situado en el eje principal. Bien. Y a 0,30 centímetros del vértice. Del espejo cóncavo de 20 centímetros de radio. Bueno, si el radio vale 20, el objeto se encuentra a 30 centímetros. Bueno, acá, 30 centímetros, ¿no? Notar que en un espejo convexo me va a salir una imagen virtual. ¿A qué distancia del espejo se forma la imagen? Me preguntan, ¿no? Esta sería la distancia del objeto, que es positivo siempre. En este caso, tanto la distancia focal del radio es negativo, ¿no? La imagen, ustedes ya saben, traza un rayo, se refleja y
El rayo que pasa es paralelo al eje cuando se refleja. Yo lo prolongo y eso va a pasar por el foco, ya hemos visto eso. Si yo trazo un rayo y que pasa y se refleja a sí mismo, eso significa que ha pasado por el centro, ¿no? Por el centro. Y con estos dos es suficiente, con estos dos es suficiente, acá se intersectan y acá se debe formar la imagen. Es una imagen virtual porque se genera a partir de las prolongaciones, ¿no? Y esa imagen se encuentra a esa distancia, S. Entonces nosotros decimos lo siguiente, ¿no? La convención de signos, la distancia al objeto es positivo siempre, la altura del objeto positivo, y el radio si es negativo. Si me dan el radio, que vale menos 20, ¿no? La distancia focal sería menos 10, ¿no? La mitad que está acá, ¿cierto? Es la mitad, dijimos. Además, nosotros sabemos por el SOSIF lo siguiente, me están pidiendo a qué distancia del espejo se forma la imagen, o sea, me están pidiendo este detalle. Con eso es fácil porque este vale 30 y esto vale menos 10. Estamos acá, entonces acá lo multiplicamos por 3, por 3. Por 3. Sería 4 sobre 30. Cuarta, 7,5. Me sale menos 7,5. Este menos, ¿qué significa? Si la distancia de la imagen me sale negativa, significa que se trata de una imagen virtual. Acuérdense que este signo me indica. Me dicen, ¿me están pidiendo eso? No, me dicen, ¿a qué distancia? La distancia siempre es positivo. Yo me dicen, ¿a qué distancia se encuentra cualquier objeto? Y no lo voy a poner menos 8,5, algo así, ¿no? Le saco el valor absoluto. La distancia simplemente es 7,5 centímetros. Este signo solamente me indica la característica, si es una imagen real o virtual, nada más. Bueno, así como acabamos de ver el ejercicio 5. Ya. 5 es. ¿Ya está? Listo, muy bien. Bueno, ahora los lentes, muchachos. Un lente natural, por ejemplo, es el más poderoso de todos, es el ojo humano, ¿no es cierto? El ojo es un lente, ¿no es cierto? Una lupa, que todos hemos visto, también es un lente, ¿no es cierto? Tienen infinitas aplicaciones en los telescopios, microscopios, las cámaras, etc. Bueno, una infinidad de aplicaciones. Entonces, este lente es un sistema, ¿cierto? Que está limitado por dos superficies transparentes, ¿no? De las cuales por lo menos una, tiene una superficie esférica. ¿Ya? Vamos a encontrar dos tipos de lentes, un lente convergente y otra divergente. Una lente convergente, miren, acá es como que si yo tuviera, muchachos, esta fuera parte de la esferita, ¿no? Así. Y el otro también, ¿no? Como que si se hubieran intersectado dos esferitas. Cada una de esas tiene un foco, tiene un radio, etc., ¿no? Si yo trazo un rayo, por ejemplo, un lente convergente, este rayo se va a refractar, va a ingresar. Y cuando ingresa y sale, se refracta y pasa por el foco. Trazo otro, también. Trazo el siguiente, también. Trazo el otro, también. Entonces los rayos se refractan. ¿No es cierto? Se refractan y al final se unen en un punto que se llama foco. ¿Estamos de acuerdo? Un punto. Acuérdense que cada foco pertenece a cada uno de estos, ¿no? Esa va a ser la distancia focal. Ahí tenemos la distancia focal. Ahora, ¿qué pasaría? Convergente, convergen. Divergente van a divergir, ¿no? En un caso de un lente divergente, tenemos acá, miren acá, ahí están los focos. Tenemos los rayos, un rayo va y va a divergir.
El siguiente rayo, divergir. El siguiente, divergir, divergir. Es decir, los rayos, miren, se van a separar. Pero si nosotros trazamos las prolongaciones de estos, las prolongaciones van a pasar por se van a intersectar en un punto que se llama foco. Ese punto que se llama foco se encuentra en el eje. Se encuentra en el eje, ¿no? Entonces, en un rayo, en un lente divergente, los rayos refractados, estos que están acá, parecen divergir, o sea, parecen salir, ¿no es cierto?, desde el foco. Y está, tiene el mismo espíritu que el caso anterior, ¿no? El mismo espíritu que el caso anterior. Ahora, ¿cómo es que nosotros, bueno, acá están los elementos, ¿no? Yo les había dicho hace rato que tenemos acá el 1 tiene, pues, es parte de una, este tiene un radio R1, tiene un foco. El R2, que es este, tiene un radio y tiene un foco. Son los elementos. Este es para un lente convergente y para un lente divergente también, igual, ¿no? El 1, por ejemplo, es parte así. El 2 es así. Listo. Entonces ahí hay que notar que un lente convergente, la parte central es más ancha que un lente divergente, ¿no? La parte más ancha es el lente convergente, en cambio la divergente es más delgada que sus extremos. En cambio este de acá es más ancha que sus extremos, ¿no? En un convergente. Ahí tenemos algunas formas de los convergentes, todos tienen la misma característica. Miren que en la parte, los convergentes en la parte más central es más ancha que en los extremos, ¿no? En cambio el otro es más delgada que en los extremos, en los divergentes. Correcto. Cada uno de estos lentes tiene un nombre, ¿no? Un nombre diferente. Y hay una infinidad de tipos de lentes, ¿eh? Tanto convergentes como divergentes. Bueno, ¿cómo se forma una imagen en una lente convergente? En una lente convergente, si nosotros tenemos el objeto, muchachos, va a salir el rayo, miren acá hay dos rayos, y ese de acá se va a refractar. Podemos trazar otro rayo que pasa por el foco o por el centro acá. El que pasa por el foco o por el centro, ese no se va a refractar, va a pasar directamente. Y con estos dos es suficiente ya para ubicar o para formar la imagen virtual, ¿no? El que pasa por el foco se refracta paralelo al eje. Solamente con dos rayos es suficiente, ¿eh? Acá se intersectan los tres rayos y van a formar una imagen real, porque no se están formando a partir de las prolongaciones, sino de los rayos refractados. Vamos a poner la distancia del objeto, la distancia de la imagen, ¿no es cierto? La altura del objeto, la altura de la imagen. Esos son los rayos que vamos a trazar. Miren, un primer rayo que es paralelo al eje, se refracta y pasa por el foco. Un segundo rayo que pasa por el centro, ese no se refracta, pasa directamente, o sea, no se desvía. Y un tercer rayo que pasa por el foco y ese de acá se refracta paralelo al eje. Solamente de estos tres se utiliza dos en general, dos, es suficiente, ¿ya? Vamos a ver en los ejercicios que dos nada más vamos a trazar. Bueno, en este caso, muchachos, hay que ver de que el objeto se encuentra acá. Pero el objeto, ¿qué pasaría si se encuentra dentro, a la altura del foco? ¿Qué pasaría si el objeto se encuentra entre el foco y este centro óptico? Entonces, miren, cuando se encuentra a la izquierda del foco, miren la imagen que se está formando. Es una imagen real invertida. Ojo, real e invertida.
Lo vamos a poner acá. Una lente convergente forma una imagen real e invertida, siempre que el objeto se encuentre a la izquierda del foco. ¿Qué pasaría si el objeto se encuentra en el foco? Entonces vamos a trazar el rayo. Miren, el primer rayo que trazo pasa y ese se va a refractar por el foco. El segundo rayo que puede pasar por el centro, ¿no? Ahí está. Y estos dos van a ser paralelos, ¿no? Paralelos. ¿Ya? Van a ser paralelos. No se van a juntar, ¿no? No se van a juntar. Miren, la distancia, esta distancia de acá y esta distancia de acá son iguales, ¿no? 0 a este foco, de 0 al otro foco, son iguales. Van a ver de que no se van a juntar. Van a ser líneas paralelas. Teóricamente en el infinito, en términos prácticos, casi no se ve, ¿no? No se ve, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si el objeto se encuentra entre el foco y el centro de la lente? En este caso, se dice que se va a formar una imagen virtual derecha y aumentada. Vamos a ver. Si nosotros trazamos un primer rayo acá, se va a refractar y va a pasar por el foco. Un segundo rayo que puede pasar por el centro y ese no se va a refractar. Muy bien, este de acá y este de acá nunca se van a unir. A medida que uno lo va desplazando, van a ver de que se van separando cada vez más. Pero si yo prolongo esto, ahí sí se intercepta. Entonces ahí se va a formar una imagen. Una imagen de este objeto, pero esta imagen a partir de las prolongaciones. Por lo tanto será una imagen virtual. De mayor tamaño, claro, aumentada. Y derecha porque está por acá, ese también está por acá. Ojo, entonces hay dos casos nada más. Un caso en la lente convergente, cuando se forma una imagen real e invertida, cuando el objeto está a la izquierda del foco. Cuando está en el foco no se forma imagen. Cuando está entre el foco y el centro se forma una imagen virtual, derecha y aumentada. Por la distancia al objeto, la distancia a la imagen. Ahora, en una lente divergente es más sencilla. Acá solamente se forma, los rayos de luz se refractan y divergen, formando una imagen virtual. Una sola imagen, mira, acá tenemos acá. Tiene el rayo, va a divergir. El otro que pasa por el centro, miren acá, y ni siquiera ese de acá se refracta, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer es, si yo prolongo esto para unir, el que pasa por el foco también, ¿no? Diverge. Bueno, si yo prolongo esto que está acá, prolongo, allá se junta acá y el otro se junta acá. Acá se interceptan los rayos, la prolongación de los rayos refractados. Acá se forma la imagen. Es una imagen virtual porque se está formando a partir de las prolongaciones de estos rayos refractados. Se forma una imagen virtual, solamente en este caso. ¿Ya? Una imagen virtual. Importante, miren, la imagen está al mismo lado, esta imagen virtual está al mismo lado del objeto. Está al mismo lado del objeto, ¿no? En cambio, en el caso anterior, la imagen estaba al otro lado del objeto. Hay que notar eso. ¿Ya? Entonces, para nosotros, vamos a seguir la misma lógica acá. La misma lógica que la anterior. O sea, las ecuaciones son parecidas. Simplemente hay que acostumbrarse con la convención de signos, ¿no? La amplitud es HI, H sub 0, menos SI, S sub 0, ¿no? Simplemente hay que acostumbrarse con la convención de estos signos que están acá. Para una lente convergente, tanto el foco va a ser positivo, ¿no? La lente divergente, el foco va a ser negativo, ¿no? Otro. Esto sí no hay problema, la distancia al objeto siempre va a ser positivo.
la distancia a la imagen. Si la imagen se forma al otro lado de la lente, como en el caso de la lente convergente, ¿han visto? ¿No? Aquí está el objeto, se formaba acá, ¿no? Si se forma al otro lado está el objeto, si se forma al otro lado del objeto, será una imagen real. Si se forma en el mismo lado del objeto, como el caso del divergente, va a ser negativo, ¿no? Si se forma al mismo lado del objeto, estamos viendo también de que es una imagen virtual, ¿no? Y lo último es que si la amplitud es positiva, será una imagen derecha. En cambio, si la imagen es invertida, la amplitud va a ser negativa, ¿no? Ese me va a indicar si es derecha o invertida. Vamos a ver el ejemplo número 7, que dice una lente convergente de un instrumento óptico está situada a 2 metros del objeto. A 2 metros. Si tiene 20 centímetros de altura, determine la distancia focal del instrumento óptico, sabiendo que produce una imagen invertida. Si produce una imagen invertida, entonces obviamente que no se trata el objeto, o el objeto no se encuentra entre el foco y el centro, ¿no? Cuando se encuentra entre el foco y el centro, genera una imagen virtual, acuérdense, y derecha. Acá me dice que produce una imagen invertida. Bueno, si nosotros ubicamos ahí el objeto, trazamos un rayo y pasa por el foco. El otro llega ahí. Bueno, en este caso, miren, prácticamente la imagen es invertida. Acuérdense. ¿Cuándo produce una imagen invertida? Cuando el objeto se encuentra a la izquierda del foco, ¿no? Acá tenemos el tamaño del objeto, el tamaño de la imagen. Me están pidiendo justamente la distancia focal. Bueno, ¿qué hacemos ahí, muchachos? Decimos lo siguiente. La ley de signos, ¿no? Bueno, esto siempre va a ser positivo. La distancia del objeto 2 metros, la altura también. Y como la imagen es invertida, entonces este h sub i va a ser menos negativo. Este menos se debe a que la imagen es invertida. Ahora puedo calcular, si yo sé que este de acá vale menos 40, ¿no? Y además el objeto tiene una altura de 20, yo conozco que este sub 0 vale 2 metros, puedo calcular la distancia de la imagen, ¿no? Entonces de acá me sale menos 2, sale 4, ¿no? Es decir, la distancia de la imagen me ha salido 4. Pero este más, ¿qué significa? Que se trata de una imagen real. Se trata de una imagen real. Ahora, de la ecuación de las lentes delgadas, del SOSIF, porque me están pidiendo el foco, yo puedo calcular, muchachos, la distancia focal, ¿no? 1 sobre 2 metros, la distancia del objeto, 1 sobre SI 40. A ver. Está bien. Esto me sale 4, ¿está bien? Bueno, entonces acá lo multiplico por 2. Sería 3 cuartos. 4 tercios, sería 4 tercios, sería 0,75, ¿no? 4 tercios, sería 1,33. Ese sería, y este más significa que se trata de un espejo cóncavo. Si me hubiera salido negativo, sería un espejo convexo. Ese sería el ejemplo número 7. Vamos con el último ejemplo. Dice un objeto de 3 centímetros de altura se encuentra a 24 centímetros de la lente divergente. Yo tengo acá F, ¿cierto? El foco, el objeto de 3 centímetros de altura se encuentra a 24 centímetros de la lente divergente.
cuya distancia focal es 12. Ah, si la distancia focal es 12 y el otro se encuentra a 24, se encontraría ahí, ¿no? Determine la distancia, imagen y su altura respectiva. Bueno, nosotros sabemos que un lente divergente va a formar una imagen virtual. Trazamos los rayos ya conocidos y en esa intersección se va a formar la imagen virtual. Derecha. Bien. Acá voy a poner la distancia al objeto, la distancia de la imagen. Yo podría calcular, muchachos, lo siguiente, ¿no? Por la convención de signos, la distancia al objeto es 24, la altura es 3, y el foco en un espejo divergente es negativo, menos 12. De la ecuación de las lentes delgadas, nosotros tenemos el socito. Bueno, ya conocemos la distancia focal y conocemos la distancia objeto. ¿Puedo calcular la distancia imagen? Claro. Esto vale 24, el otro vale 12. Puedo calcular SI, que vale menos 8. ¿Qué significa que sea menos 8? Este menos significa que es una imagen virtual. Acuérdense, virtual, ¿no? Y la altura, también podemos calcular, ¿no? La altura de la imagen. Esta lo está viendo. Yo conozco que este SI vale menos 8, este de acá menos 8, y esto vale 24, más 24, sería un tercio por la altura que vale 3, ¿no? 1 sería, ¿no? Ahí está, menos, de por 8, 24, 1 centímetro. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que sea más? Significa que la imagen no es invertida, es derecha. No invertida. Serían los ejercicios de esta sesión. Voy a compartir los ejercicios propuestos, ¿ya? Ahí está. Mira. Ahí está los ejercicios, muchachos, propuestos. Está el ejercicio 1. Uno. 2. 3. 'Parte del ejercicio 4. 5. 6.
Hacemos el ejercicio 6, 6. Y 7, ¿no? Esos son los ejercicios que se ha propuesto para esta sesión. Y nos quedamos ahí, muchachos. ¿Ya? Un abrazo y cuídense. Ya nos vemos.